Hoy vamos a estudiar otra iglesia que aparece en el libro de los Hechos, y es la iglesia de Jerusalén. Una iglesia, hermano amado, que cobró mucha trascendencia en los albores de los comienzos de la iglesia que el Señor estaba fundando, estaba empezando a formar de la nada. El Señor solo preparó, mire Dios lo que puede hacer con las personas que Él toma para moldearlas, para prepararlas. Tomó a 12 discípulos. Algunos de ellos eran pescadores, fíjese. Algunos de ellos, hermanos, no podían hablarle a los demás. Sí, solo sabían de pescar, y algunas veces ni la pesca les salía. Y otros, hermanos, dice que era recaudador de impuestos. Mire, eran los más odiados del pueblo, porque recaudaban los impuestos para el enemigo. Entonces, ¿y a quién le gustan los impuestos que están de moda hoy, verdad? Y algunos eran recaudadores de impuestos, como Mateo. Dios, en su bendita gracia y misericordia, los llamó, los tomó, y algunos, mire, sin pensarlo, los siguieron y los preparó. Y a esos 12 que Él preparó, trastornaron el mundo, dice la Biblia, con el mensaje del Evangelio. Entonces hoy vamos a ver cómo fueron los inicios de esa iglesia que empezó en Jerusalén. Yo quiero que me acompañe, hermano, al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Vamos a usarlo como texto para arrancar esta meditación de la palabra. Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Lo vamos a dejar hasta ahí, porque lo que queremos enfatizar es que el Señor les estaba diciendo, mire, el Señor en este versículo estaba despidiéndose. Resulta de que Él ya había resucitado y ya se les había aparecido a sus discípulos, a mucha gente se les apareció a aquellos que iban camino de Maús, y ellos no lo conocían al Cristo resucitado, porque sus ojos, dice la Biblia, que estaban vedados en ese momento, pero que al momento de la partición del pan, al momento de compartir el pan, sus ojos se les abrieron y pudieron ver al Cristo. Y entonces dice que, y entonces ellos empezaron a decir: con razón, cuando nos hablaba la palabra, nuestro corazón se revolvía dentro, decían ellos, porque no lo habían conocido todavía. Y el Señor se le apareció a muchos, y aquí estaba a punto de despedirse. Él les da una instrucción a sus discípulos que Él había preparado, y le dice: ustedes van a recibir poder, así que no se vayan de Jerusalén, quédense ahí, porque ahí el Padre les va a enviar una promesa, y la promesa del Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios va a venir sobre ustedes y les va a dar la capacidad para poder llevar el Evangelio de Jesucristo a todos los que están a su alrededor. Sin ese poder, hermano, no podemos trastornar el mundo. Sin ese poder, hermano, no pudiéramos moverle el corazón a nadie. Le podemos mover sus emociones, pero no pudiéramos hacer que un pecador se arrepienta de su pecado. Necesitamos esa investidura de poder para poderle presentar el Evangelio a los demás. Amén. ¿Verdad que necesitamos ese poder? Entonces el Señor les dijo: les va a venir. Les dio esa promesa, pero se tenían que quedar en Jerusalén. Ahí en Jerusalén empezó el Señor a preparar un pueblo, fíjese, hermano, pequeño, porque dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo vino eran 120 que estaban ahí. Solo que vamos a verle ciertas características, hermano, porque por eso estamos hoy meditando qué pasó en esa iglesia que fue tan especial, que Dios usó para que de ahí brotara y contagiaran de las buenas nuevas de salvación
al mundo conocido de ese entonces. Yo quiero que veamos Isaías capítulo 2 y versículo 3. Isaías capítulo 2 y versículo 3. Aleluya. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mire el profeta, hermano, muchos años atrás vislumbró que de esa ciudad iba a brotar algo especial, algo trascendental, que iba a contagiar al mundo entero. Dice: de Jerusalén va a salir la palabra de Dios. De ahí, de esa iglesia, Dios usó a mucha gente para llevar el evangelio de buenas nuevas, que vamos a ir viendo en detalle, hermano, lo que Dios había pensado hacer con esos que se congregaban en esa iglesia de Jerusalén. Esa iglesia, hermano, ha de haber sido precioso ir a esos cultos. Fíjese, yo estaba meditando en el estudio y decía: qué bonito han de haber sido esas reuniones, hermano, porque mire, se reunían, y le voy a adelantar un poquito, para partir el pan, dice, y para orar se reunían, hermano. Ahí, hermano, no había muchas discusiones, fíjese, de quién tenía la razón. Ahí lo importante era compartir, orar, y que el amor de Dios se manifestara. Y quiero que me acompañe a Hechos. Sigamos. Hoy, mire, hermano, hoy vamos a leer muchos textos. Así que usted, si no los tiene por ahí, prepárese para usar la espada y buscarlos ahí, porque vamos a leer muchos textos. Hechos capítulo 6 y versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mire, en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Este texto, hermano, marca el inicio de un mover de Dios espectacular que empezaba a suceder en esa ciudad tan especial, hermano, para Dios, y tan especial para muchas personas en el mundo. A tal grado, hermano, esa ciudad de Jerusalén es tan importante que han habido guerras por ellas. Han habido guerras, hermano, a muerte, peleándose quién va a tener el dominio sobre esa ciudad. Y fíjese que ahí Dios empezó a hacer un movimiento poderoso, con unas pocas personas, con aquellos que se habían dispuesto, que habían dejado todo. A mí me gusta un texto, hermano. Hace poco lo veía yo por ahí en las redes, y decía, ahí lo estaban alegorizando, porque decía: y dejando las redes lo seguían, como quien, y ahí parecía el icono Facebook, ahí parecía el icono, todas las redes sociales que hay. Entonces, como quien dice, dejando esas redes sociales lo seguían, pero no eran de esas redes que ellos estaban dejando. Ellos estaban dejando las redes que les servían para su trabajo, y dejándolas lo siguieron. Y de ahí empezó un movimiento de Dios, hermano, poderoso, para que fue poco a poco, hermano, expandiéndose de una manera espectacular, de una manera tan sobrenatural. Porque, hermano, de repente, de un día, 3,000 personas se convertían al evangelio en una sola prédica. 3,000 no cabrían aquí, fíjense, y se convertían. El Señor estaba haciendo cosas extraordinarias en esa ciudad. Se movía de una manera muy espectacular. Jerusalén, hermano, es una ciudad tan preciosa, no tanto porque usted va a ver edificios como los que uno mira en la televisión, ¿verdad? Como ver Nueva York, todos esos rascacielos. No, hermano, era una ciudad tan especial. Tuve el privilegio de estar ahí yo una vez.
un solo día y lamento no haber podido ir más, pero por lo menos caminé sobre esas calles. Y mire, es una sensación tan especial estar ahí. Los judíos que ahí viven, hermano, para ellos les da igual. Pero uno caminar por ahí, hermano, es la experiencia es tan especial. No sé qué palabra ocupar que le quede exacto para el sentir que uno pueda tener de estar ahí en esta ciudad tan bonita. Y hoy que estábamos meditando, hermano, acerca de lo que de esa iglesia que se empezó a formar ahí en Jerusalén, porque ahí hubo una iglesia que está en el libro de los Hechos, una iglesia que se estableció, hermano, y que era como el centro donde se emanaba instrucciones a las demás iglesias. Lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante. Y donde estaban los apóstoles, hermano, aquellos que se habían preparado a los pies del Señor. Ahí estaba Santiago. Santiago era uno de los líderes de esa congregación y era como de los de mayor jerarquía en Jerusalén. Y usted sabe que los demás apóstoles, pues Dios permitió que se fueran expandiendo. Y fíjese que Jerusalén, hermano, es una ciudad muy famosa. Y resulta, hermano, que actualmente, mire, desde hace miles de años ha habido pleitos y guerras por esa ciudad. ¿Por quién la va a disputar? Actualmente todavía está en guerra. Fíjese que yo compartía algo en Zacatecolú, que yo les decía que Israel, hermano, recuperó Jerusalén en el año del 1967, en aquella famosa guerra de los 6 días. Ahí Israel recuperó el territorio, el dominio de Jerusalén, que estaba en manos musulmanas, hermano. Y hoy mire, las 3 principales religiones, si las podemos llamar así, monoteístas del mundo, se disputan Jerusalén. Ahí están los musulmanes que dicen que ahí es su ciudad. Y ahí tienen aquella mezquita de Omar, hermano, imponente cuando se mira, hermano, porque sí es imponente. O la mezquita del Domo de la Roca, es imponente verlo, hermano, desde lejos. Y ahí está, exactamente construido, hermano, donde estaba el templo de Dios, fíjese, hermano. Ahí lo construyeron. Exactamente donde Salomón hizo el templo sobre el monte Moria, ahí ellos decidieron poner. Mire, como que el enemigo, hermano, le ha llevado ganas a esa ciudad. Fíjese, el enemigo le ha llevado ganas a esa ciudad. Y ahí están los musulmanes que dicen que es de ella. Los judíos dicen que esa es la ciudad que Dios les dio, la ciudad de Jerusalén. Ellos le llaman el monte de Sión, el monte Moria. En la Biblia vemos que le dicen la ciudad del gran rey, ¿verdad? Dice la Biblia, hermano, que nosotros no nos hemos acercado, dice, a la Jerusalén terrenal. Dice que nosotros nos hemos acercado a la Jerusalén celestial, a la compañía, dice, de millares de ángeles, a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. A esa ciudad nos hemos acercado, no es a la terrenal. La terrenal ha sido importante, pero es más importante la celestial, a tal grado, hermano, que dice la Biblia que Abraham no andaba en busca de una ciudad hecha de manos, dice, sino que él andaba buscando, fue peregrino sobre la tierra que Dios le prometió, buscando una ciudad no hecha de manos. Esa ciudad buscaba. Yo no sé qué ciudad busca usted. ¿Cuál es su esperanza, verdad? ¿A dónde voy a acabar? Pero la Biblia dice que debemos poner nuestra mirada, mirando, anhelando, esperando ver esa ciudad que un día va a descender del cielo, dice el apóstol Juan en Apocalipsis, y que va a ser la morada de Dios con los hombres. Mire qué precioso, hermano. La Jerusalén terrenal es como una símil de la Jerusalén celestial. Esta se va a quedar, esta es bonita, pero se va a quedar
no más se va a poder comparar a la Jerusalén celestial. Pero mire, esta Jerusalén terrenal, hermano, la pelean los musulmanes, la pelean los judaizantes, los poquitos que han quedado en Jerusalén, hermano, en Israel, porque la mayoría no quieren saber nada con Dios, fíjese. La mayoría de los judíos, hermano, si son más mundanos que los mundanos, fíjese. Un pequeño porcentaje es judaizante y ellos dicen que su lugar más santo es precisamente el muro de los lamentos, que es un pedazo, hermano, del muro del templo. Y mire, hermano, es tan impresionante porque ahí llegan todas, mire, llegan 2 veces a orar, hasta 3 veces al día. Y mire, verlos, mire, yo me quedé impresionado, hermano, porque llegó un rabino, fíjese. Yo fui en la tarde, hermano, al muro yo no me lamenté en ese muro. Pero mire, hermano, llegó, mire, me dejó impresionado que yo lo grabé, fíjese. Lo filmé, yo tengo el video por ahí guardadito. Fíjese que él, hermano, se veía que abrazaba la piedra como se podía y lloraba, fíjese. Lloraba, pero lloraba como un niño abrazando la piedra y la besaba. Fíjese. Yo no sé qué pensaba él con esa piedra. Mire para que usted vea cómo ellos valoran ese pedazo de muro. Porque ellos recuerdan que era parte del templo. Era el lugar donde ellos se encontraban con Dios. Era el lugar donde ellos sacrificaban para Dios y la presencia de Dios bajaba. Eso recuerdan ellos. Pero la Biblia dice que esa casa ha sido dejada desierta. El Señor Jesucristo les dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise yo juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. De cierto, te digo que tu casa será dejada desierta hasta que digas: bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Y entonces esa casa hoy está desierta. La presencia de Dios fue quitada de ahí y se trasladó para acá. Aleluya. Y entonces aquellos que no éramos pueblo, hoy podemos adorarlo a Él. Aquellos que no teníamos esperanza, hoy tenemos esperanza. Aquellos que no teníamos acceso a Dios, hoy tenemos acceso a Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Entonces dijo: me voy a buscar un pueblo que no es pueblo, y a ellos me les voy a manifestar. Y dice el apóstol Pablo que miren, nos escogió a nosotros para ponerlos un poquito celosos a ellos, ¿ves? Como quien dice: miren lo que se perdieron. Mi visitación hoy está para con ellos. Hoy ellos son la niña de mis ojos. Hoy ellos son mi mirar. Mis ojos están puestos sobre la iglesia del Señor que empezó en este lugar que estamos estudiando. Ahí tiene Dios su mirada. Usted, hermano amado, es parte de esa iglesia especial que el Señor está levantando en este tiempo, que el Señor está preparando, porque el tiempo de levantarla se aproxima. Usted es parte de ella, tiene que estar listo, tiene que prepararse, tiene que, mire, ponerse la vestidura. Dice la Biblia que la vestidura de la novia, dice, desde lino fino. Y después explica qué es el lino fino. El lino fino, dice, son las obras justas. Entonces usted debe de vestirse de justicia, de obras de justicia. Esa debe ser nuestra vestidura. Es la vestidura de la novia que se va. Una novia vestida de justicia, no de justicia humana, de la justicia de Dios. Amén. Entonces mire, se pelea en esta ciudad
Mire, ha tenido varios nombres en todo este proceso. Uno de los nombres que los antiguos le llamaban era Urushalim. Urushalim le decían. Esa significa fundación de Shalem, porque Shalem era el Dios de la paz para los amorreos y para los de Canaán, era el Dios de la paz para ellos. A ese Dios adoraban, Shalem. Eso está en Ezequiel capítulo 16, versículo 3, dice: y di así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre etea. Mire lo que el Señor le dice a Israel. Los orígenes, hermanos, fueron paganos. De ahí Dios tomó a un hombre llamado Abraham, lo sacó de en medio de toda esa idolatría, de ese paganismo, y le enseñó que solo hay un Dios verdadero, un Dios al cual adorar, un Dios al cual servir, un Dios al cual podemos confiadamente acercarnos, y un Dios que nos puede auxiliar cuando hay necesidad. Ese es el Dios que se le mostró a Abraham. Entonces, mire, le conocían como Urushalim. Y luego en la época, mire, en la época de David, algunos le llamaban Jebús. Y ya después de que lo conquistó David, le decían ciudad de David. La ciudad de David, Jerusalén, la ciudad de David, la ciudad del gran rey, la ciudad santa, le dice la Biblia, hermano. Muchos le decimos allá la ciudad santa, a tierra santa. Algunos que viajan allá dicen, voy en peregrinaje, dice. No es mucho ese peregrinaje, hermano, porque si esos aviones bien cómodos son. Como que no mucho, ¿verdad? Y cuando andan por allá en unos buzones, hermano, Pullman, bien acomodado uno, ese no es mucho peregrinaje. Mucha comodidad. Entonces no es mucho sufrimiento, pero la idea es que van a ir a peregrinar o a conocer la tierra donde el Señor Jesús se movió. Eso es impresionante, hermano, que mire, el guía le va diciendo a uno, mire, yo tenía un guía cuando andaba por allá, que era judío, fíjese, se podía todos los textos bíblicos, hermano. Es su trabajo, pero él no creía nada. Nada creía él, era más mundano, hermano, que mandado a hacer, fíjese. Pero bien se podía. Aquí decía cuando íbamos descendiendo en el Calvario, íbamos caminando. Aquí fue la caída del Señor, y decía los textos, fíjese, de memoria se los podía. Dios mío, ni yo me los puedo, decía yo, pero él es su trabajo. Porque yo le preguntaba que si él creía en Jesús. No, me dijo. Si ni sé quién es, si eso dice la tradición, me dijo, fíjese. Pero como a los turistas les gusta, me dijo. Mire, hermano, íbamos bajando, mire, hacia el mar de Galilea. Y él empezó a decir el texto donde Jesús caminó sobre el mar. Aquí, mire, hermano, no se me olvida, porque dijo, ya sabe, aquí dice la tradición que alguien caminó sobre el mar, dijo. Alguien se anima, dijo él, como un poco de burla, ¿verdad? Como diciendo, eso no puede ser. Y es judío. Judío que no cree. Y nos iba a decir, mire, hermanos, se podía, esos pasajes de la Biblia se los pueden mejor que usted y yo, pero no se le han hecho vida en el corazón. No los ha asimilado, no se le ha revelado. Tiene un velo en los ojos que no le permite ver la realidad de este evangelio. En el segundo libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 1 dice:
Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió: sube, David. Volvió a decir: ¿a dónde subiré?, le preguntó David. Y él le dijo: a Hebrón. En Hebrón, hermano, era donde estaba ubicada esta zona de la ciudad. Y David estaba preguntándole a Dios que iba a ir a conquistar. Esa es la primera cita donde vemos que David conquistó Jerusalén y puso ahí su trono y hizo ahí su lugar de residencia. Jerusalén, hermano, mire, Jerusalén está rodeada de montes, fíjese. Por eso es que usted ha leído aquel salmo que dice que hay montes alrededor de ella. ¿Ha cantado usted ese coro? Porque tiene montes alrededor, hermano. Tiene montes. Mire, uno de los montes más cercanos, hermano, a la ciudad de Jerusalén es el Monte de los Olivos. Se está cerquita. Mire, uno va al Monte de los Olivos, hasta un mirador hay, fíjese, para poder ver la ciudad allá al fondo, tomarse fotografías. Hay un mirador, eres el Monte de los Olivos. Y si usted va, mire, usted está aquí en el mirador y aquí a la derecha está el huerto de Getsemaní. Ahí sí hay unos árboles. El problema es que hay 3 iglesias, fíjese, de esas que usted ya sabe, ahí en ese monte. Pero ahí está el Monte de los Olivos. Mire, usted puede ver la ciudad de Jerusalén. Usted puede disfrutar ese panorama. Y de ahí que le llegan todos los vendedores árabes que llegan a ofrecerle botellas de... Mire, había uno, hermano, que a ofrecerme un camello llegó, fíjese. Y yo ni le entendía qué quería. Ellos, hermano, mire, ellos sí que le venden cualquier cosa, fíjese. A cualquier cosa le ponen precio. Mire, le venden tierra. Ahí los botecitos, mire, tierra, agua y aceite. Se los venden, hermano. Yo mejor la agarré yo solito y me le eché en una bolsita. Y dije, yo me ahorro estos $5, ¿verdad? Mire, vendían barro, fíjese, barro. Entonces vino uno de los que andaban conmigo, fíjese, y dijo, no, dijo yo, muy caro este barro. Y agarró barro él y lo echó en un subolado plástico y ahí se lo trajo, fíjese. No pagó nada. Todo le venden. Todo le venden. Así es Jerusalén. Por eso, mire, el Señor cuando llegó y vio que en el templo, hermano, se había convertido en mercado, lo habían convertido ellos. Lo habían hecho mercado, y entonces el Señor le dijo, mi casa será llamada casa de oración, y ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. Porque ahí, hermanos, si capaz venden los hijos, quizás. Eso apúntemelo a mí, eso ya es salsita. Ahora, mire, los inicios, que quiero que veamos, hermanos, los inicios de esta iglesia, cómo empezó, cómo fue su arranque. Y Lucas 24, 45 al 47, quiero que lo veamos. Les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Fíjese que el Señor, hermano, había resucitado y se les apareció un día que estaban ellos reunidos. Y ellos un poco asustados, hermano, porque dice la Biblia en los versículos anteriores que pensaron que era un espíritu, fíjese. Y entonces el Señor les dijo, no, tranquilos, pues, tóquenme, les dijo, toquen mis llagas, yo soy, les digo. Y entonces, y les habló estas cosas. Y les empezó a recordar lo que Él les había enseñado acerca de lo que Él iba a padecer, y que hoy que Él había resucitado, ellos tenían que seguir. Como, mire, llegó para decirles, ahora yo me voy,
yo tengo que dejarlos. Él se los había dicho. Un día yo no voy a estar, les dijo. Y entonces él dice que los discípulos se pusieron tristes y le dijeron, pero les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre les va a enviar al Consolador, les dijo, al Espíritu Santo, y Él les va a decir lo que tienen que hacer. Él les va a enseñar lo que deben hacer. Entonces aquí el Señor les estaba recordando eso y les estaba diciendo, yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. Yo les voy a dejar un consolador. Yo les voy a dejar a alguien que esté con ustedes. Yo les voy a dejar un compañero para que les ayude en el camino. Yo les voy a dejar un compañero que les dé el poder para caminar, para compartir el evangelio, para predicar y para hacerme testigos de lo que han visto. Entonces, hermano, esa iglesia empezó a predicar, cumpliendo el llamado del Señor, y empezaron a ser testigos, diciéndole lo que habían visto. Por eso es que el mensaje de Pedro, hermano, el primer mensaje de Pedro fue, y ese Jesús, les dijo, a quien ustedes crucificaron, les dijo, mire, hermano, ha sido resucitado de los muertos. Y le vestió el mensaje, hermano. Pero él les estaba diciendo lo que había sido testigo. Ese es el mensaje. Hay que ser, cuando usted dé el mensaje, hermano, usted no le vaya a hablar de la luna de sangre y de la tétrada de luna de sangre, hermano. Mire, yo quiero, arrepiéntase porque hoy las lunas se vuelven en sangre. No, hermano, usted sea testigo de lo que Dios ha hecho en su vida y predique el evangelio. Eso tiene que ser sencillo, el mensaje que les presentemos. Eso sí, el apóstol Pablo no empezó a hablar de escatología. Les dijo, hermano, mire, a ese Jesús ustedes lo mataron, le dijo. Un poquito duro, ¿verdad? Pero dice que 3,000 personas se convirtieron al Señor. 3,000 personas, hermano, para llenar una iglesia en un día, ¿verdad? Y en el siguiente mensaje 5,000, dice, hermano. 8,000 miembros se le hicieron rapidito. Mire qué impactante lo que sucedía en esta iglesia. Diferente a la que veíamos la semana anterior, hermano. La semana anterior veíamos la Odisea que estaba agonizada. Esta iglesia estaba viva. Aquí brotaba vida. Aquí el que llegaba no se quería ir. Aquí, mire, el que llegaba, hermano, ya de haber dicho, aquí me quedo yo. Como cuando el Señor los llevó al monte de la transfiguración y se les mostró a Juan, a Pedro y a Jacobo, y Pedro le dice, Señor, ya que estamos aquí en este monte, ¿por qué no hacemos unas 3 enramaditas, Señor? Y nos quedamos aquí. Ha de haber sido un ambiente delicioso, hermano, estar ahí. Ha de haber sido un ambiente como en el cielo, donde usted ya no quiere, ya se le van los pensamientos en otra cosa. Pierde el valor aquello que es trivial en la vida y que uno valora tanto. Ahí en la presencia de Dios, eso es trivial. Lo que importa es estar con Él. Y la iglesia experimentaba eso, hermano. Esta iglesia experimentaba cosas de ese tipo. Tremenda lo que ahí sucedía. Entonces empezaron a ser testigos. Y el mandato del Señor era, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y entonces ellos, usted sabe la historia, hermano, ellos estaban reunidos, dice la Biblia, que estaban 120 personas. Y ya vamos a ver, mire, hay unos detalles, hermano, que había en esta iglesia. Tan sencilla, hermano, esta iglesia era tan sencilla.
en su mover, en su accionar. Mire, a veces nos volvemos tan complicados nosotros. Yo eso veía, hermano, que somos tan complicados, fíjese. Y la iglesia del principio era tan sencilla en su mover, en su moverse, en el culto era tan sencilla. Nosotros tenemos que volver a la sencillez de Dios. Tenemos que ser sencillos en nuestro corazón, hermano amado, para que Dios haga las cosas que hacía ahí, para ver el mover que él tenía en esa iglesia que se movía en Jerusalén, hermano. Era una iglesia muy preciosa en Dios. Fíjese que ahí estaban reunidos 120 personas, hermano. Dice que tenían una característica importante. Dice que estaban unánimes y estaban juntos y que estaban orando. Algunas veces nosotros oramos. Digo algunas veces porque, hermano, no sé si usted vive orando. O tiene usted puede decir, yo tengo una vida de oración. Usted, hermano, no sabe cuánto yo oro. Yo oro en el desayuno, en el almuerzo y en la cena, hermano. Y mire, y esta iglesia tenía una vida de oración, orada. Es una característica de la iglesia. Pero fíjese que algunas veces nosotros oramos, pero probablemente algunas veces no estemos tan unánimes como ellos. Y ellos estaban unánimes, juntos, orando, esperando la promesa del Padre. Eso estaban haciendo ahí. Y mire, dice la Biblia, hermano, que de repente hubo un estruendo fuerte, de tal manera, hermano, que la ciudad lo escuchó. Y a los que estaban ahí, hermano, que eran 120, usted sabe, dice que se les aparecieron lenguas como de fuego, hermano. Le aparecieron lenguas como de fuego y empezaron a hablar en otros idiomas. Y dice que la gente llegó, hermano. Había gente de varias naciones, de varios lugares. Dice que llegaron, hermano, a ver qué pasaba ahí, a qué era ese estruendo que habían escuchado. Y llegaron, hermano, y los oyen hablar en otras lenguas. Y decían ellos, pero si yo lo oigo hablar en mi lengua. Había llegado un ruso por ahí, hermano, y decía, pero ¿y de dónde sabe ruso este pescador? Si yo sé que es pescador, y hablaba ruso. Y había otro por ahí, hermano, que era de África. Dice que lo oía hablar en su idioma. Y habían llegado de varias naciones, y cada uno lo oía hablar en su idioma. Dios mío, hermano, qué cosa más grande es. Qué cosa más grande ha de haber sido estar ahí, ¿verdad? Ver eso, hermano, vivir eso, experimentar semejante manifestación de Dios en medio de esa congregación, en medio de esa iglesia que oraba, que estaba unida y que se mantenía unida. Esa es la clave del mover de esa iglesia. Era una iglesia obediente, porque ahí estaba donde lo habían mandado. Dice, me van a esperar en Jerusalén. Ahí estaban en Jerusalén. Ahí estaban esperando la promesa. Y entonces mire, dice que los oía la gente hablar en su propia lengua. Y usted sabe la historia, que Pedro se soltó su primer mensaje, hermano. Porque algunos, hermanos, mire, como la gente que no conoce al Señor es mal pensada, fíjese. Los vieron llenos de Dios, hermano, y pensaban que estaban borrachos, fíjese. Y entonces el apóstol Pedro tuvo que intervenir y decirle, nosotros, amados amigos y hermanos, les dijo, no estamos borrachos como ustedes piensan. Y les empezó a explicar lo que pasaba ahí. Y después que les explicó, les aclaró lo que ahí sucedía para que lo entendiera la audiencia, les soltó el mensaje. Y les dijo por qué es que había venido ese momento a la iglesia de Jerusalén, por qué el Espíritu Santo había descendido a esa iglesia,
que era la promesa del Padre, que era la promesa, el cumplimiento de las promesas de Dios para su iglesia, que la iglesia del Señor va a ser investida de poder, va a ser investida de autoridad, va a ser investida de la capacidad para ser testigo en todo lugar. Mire, a tal grado, hermano, que dice que cuando los llamen a testificar, no se preocupen qué van a hablar, dice, porque yo les voy a poner las palabras para que las digan. Y cuando las oigan, dice Mateo 24, hermano, dice, cuando las oigan no las van a poder resistir. Necesitamos así, ¿verdad? Que cuando mire, cuando dice la Biblia que cuando Esteban hablaba, hermano, dice que la gente se tapaba los oídos, porque no podían soportar lo que Esteban les decía. Le decían una cosa y Esteban dice que lleno del Espíritu de Dios les contestaba, hermano. No vaya usted a pensar que les contestaba mal y que los ofendía. No, les hablaba de la palabra, las verdades del Evangelio, y no la podían resistir. Semejante poder. Tremendo. ¿Verdad que en la iglesia de Jerusalén habían cosas preciosas, extraordinarias, que tenemos que experimentar nosotros también en nuestra vida? Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Mire de lo que testificaban los apóstoles, de que el Señor había resucitado de los muertos. Algunas veces, hermano, nosotros no dimensionamos semejante evento. Uno dice, el Señor resucitó, dicen, y lo decimos tan llanamente, hermano, como que si fuese que se sentó a comer. Hermano amado, si resucitó de los muertos, dice la Biblia que se hizo ceniza, y estando ahí ceniza, Dios le volvió a dar vida otra vez. Y entonces ellos daban testimonio. Y la Biblia va más allá y dice, hermano, y el apóstol Pablo dice: yo quiero experimentar a Jesucristo y quiero conocerlo a Él, aún en el poder de su resurrección. Necesitamos conocer ese poder que levantó a Jesús de los muertos. Necesitamos llegar a esa dimensión en nuestra vida personal, hermano. Necesitamos las cosas sobrenaturales de Dios en nuestra vida. Las necesitamos. Voy a avanzar porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Yo quiero que veamos, hermano, algunas características que tenía esta iglesia. Fíjese que tenía 3 cosas. Esta iglesia era una iglesia llena de vida. Había vida en esa iglesia. Era un ente viviente la iglesia de Jerusalén. Ahí el que llegaba se contagiaba y se quería quedar ahí. Ahí el que se acercaba, hermano, ya no quería ir a otro lado. Los que llegaban ahí se quedaban, hermano, atraídos por lo que ahí había en esa iglesia. Y una de las características que tenían era, hermano, que tenían una vida piadosa, fíjese. Una vida piadosa en su trato con Dios. Esta iglesia tenía una vida piadosa. Y le voy a explicar por qué. Porque fíjese que, mire, en esta iglesia, hermano, lo primero que sucedió es que esta iglesia tenía un fundamento sólido. Dice Hechos 2:42, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren en qué perseveraban, hermano. Mire, esa iglesia, hermano, era una iglesia en primer lugar que oraba, fíjese.
Muchas veces nosotros, hermanos, perdemos que tenemos que orar. Queremos ganar la batalla, pero la queremos ganar en nuestra fuerza. Y la iglesia no, la iglesia oraba. Le decían, metieron preso a Pedro, a orar. No hacían otra cosa, hermano. Ellos no buscaban abogados, no corrían al bufete del licenciado. Aquí vengo, licenciado. No, doblar rodillas. Los perseguían y los maltrataban, doblaban rodillas. Hablaban mal de ellos, doblaban rodillas. Los azotaban, hablaban mal y los azotaban, oraban. Ellos no andaban quejándose, hermano. ¿Será que se parecen a nosotros? No, ¿verdad? Entonces se mantenían constantemente en oración. Mire, ellos, la manera de enfrentar la vida muy probablemente era diferente, porque lo primero que hacían, hablar con Dios antes que a los hombres. Cuando el apóstol Pedro, hermano, y a Juan lo llamaron los religiosos de ese tiempo, dice que lo llamaron, se acercaron a él y le llamaron porque andaban predicando, hermano. Habían sanado a un cojo en la entrada del templo, y toda la ciudad se había aglomerado, hermano. Todo mundo hablaba de esa sanidad que ellos habían hecho, y los llamaron y les dijeron, miren, Pedro le dijo, mira, Juan, queremos pedirles que ya dejen de hablar en ese nombre. Ya no prediquen ese nombre. Han trastornado la ciudad ustedes. Aquí, mira, mucho desorden se hace. Ahí andan todos diciendo aleluya por ahí y me arman desorden aquí, le decían los fariseos, hermano. Como cuando de repente uno, mire, hay hermanos de otras iglesias que cuando ven danzar le dicen, cara, en serio, hermano, desorden. Desorden. Mire, yo les he contado, mire, yo les doy testimonio a mis hijos, fíjense. Y yo les he dicho que antes, hermano, cuando yo me convertí al evangelio hace unos poquitos años, yo le decía, usar una batería y una guitarra eléctrica en la iglesia era pecado, le decía. Era pecado, hermano. Si usted se movía mucho, ya llegaba un diácono a regañarlo. Ya llegaba, mire, porque así los habían enseñado, hermano. Si ya usted ay, este hermanito, saber, cuando usted se empieza a mover así, ya lo llegaban a componer. Estése quieto, hermano. Miren lo que se fijaban, hermano. En lo que se fijaban. Esta iglesia no, hermano. Esta era una iglesia viva, llena de Dios. Ahí Dios se movía con libertad. Ahí, miren, los hermanos han de haber sido hermanos alegres, contentos, atribulados, sí, pero no derrotados. En aflicciones, ¿cómo no, hermano? Pero no derrotados. Perseguidos, porque los perseguían, hermano, los mataban, pero no andaban cabizbajos, porque iban delante de Dios. Y entonces a Pedro y a Juan le dijeron, mira, Pedrito, ya, por favor, ya no prediques así, ¿oíste? Yo se lo estoy diciendo, ya han de haber dicho bien enojados, hermano. Y Pedro le dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, le dice. Mire, así como nosotros, ¿verdad? Mire, a nosotros no tienen que decirnos que dejemos de predicar. Ya no predicamos, hermanos. Algunos, yo le aseguro que a algunos no les comparten el evangelio a sus compañeros de trabajo. Ahí sí que no necesitan que lleguen los fariseos para que les digan que no prediquen. Algunos andan secretamente, no quieren que sepan que son cristianos. Y fíjese, como son inconversos, don fulanito, fíjese que yo estoy pasando esta angustia, le dice. Sí, le dice, Señor, mire, yo pasé por eso. Y viera que preséntele el evangelio. Háblele del Señor.
Pero algunos ya dejaron de predicar y ni los han amenazado, como a Pedro. Aleluya. ¿Puede dar un gloria a Dios usted? Amén. Mire, esta iglesia dice que, mire, se iban creciendo y desarrollando en la doctrina de los apóstoles, en compartir el pan, dice. Mire, compartían el pan, hermano. Mire, muchas veces nosotros nos complicamos, fíjese. A todo le ponemos, mire, a todo le vamos poniendo 7 reglas para el éxito. 7 pasos para una vida cristiana eficaz. 5 hábitos del líder. ¿Verdad que eso le ponemos nosotros, hermano? Los 7 hábitos de un cristiano avivado. ¿Verdad que, mire hermano, perdone, pero ¿verdad que así hacemos? Todos somos pasos, hermano. Paso 1, paso 2, paso 3. Y el Señor no dice eso, hermano. Cuando ustedes vengan delante de mí, paso 1. ¿Verdad que no dice Dios así? Entrad confiadamente al trono de la gracia, dice. Pero nosotros le hemos puesto pasos. Hemos complicado la sencillez del evangelio. Le hemos vuelto complicada. Y esta iglesia era sencilla. Compartían todas las cosas, hermano. Compartían todas las cosas. Y mire, y sobre todo oraban, porque dice Hechos 3:1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, dice. Tenían un su culto de oración todos los días, hermano. Subían a orar. Mire, hoy mire, hermano, uno ve libros. Son bonitos los libros porque lo animan a uno, hermano. Son de superación. ¿Ha visto usted libros que abundan en las librerías cristianas de superación? ¿Cómo obtener la bendición de Dios? Sé feliz ahora. Y le van dando los pasos, hermano, mire. Busque a Dios y va a ser feliz. Ore, va a ser feliz. Yo le puedo recomendar, ore, y yo no le puedo decir que los problemas se le van a ir, pero va a cambiar la manera que los mira. Pero mire, hermano, tenemos que volver a la sencillez. Tenemos que practicar la piedad. Esta iglesia era piadosa. Era piadosa. Fíjese que se acordaban de los pobres, hermano. Mire qué diferencia, ¿verdad? Fíjese que piedad, dice, es un afecto y respeto hacia Dios y los padres, dice. Eso es piedad. Pero también, mire, la piedad, dice, que se puede poner, es sinónimo de devoción a algo. Usted es piadoso porque es devoto de algo. En la medida que nuestra devoción a Dios se vaya intensificando, la piedad se nos va a ir pegando, hermano. Y usted, mire, porque muchas veces lo hacemos a la fuerza, ¿verdad? A la fuerza somos piadosos porque nos miran, pero no porque brote del corazón. Y la Biblia dice, mire, en 1 Timoteo capítulo 4, 8 y 9 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Para muy poco, Timoteo. Pero la piedad, le dice, para todo aprovecha. Para todo. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. La piedad para todo aprovecha. Y esta iglesia, hermano, una de sus virtudes era que era una iglesia piadosa. Era piadosa. Era una iglesia piadosa, hermano. Temerosa de Dios. Sencilla en su accionar, en su mover. Sencilla, hermano.
Mire, no andaba ahí con que llegaban al... Mire, porque dice la Biblia que partían el pan en las casas. No andaba, mire, no andaba ahí donde se iba a sentar viendo si tenía polvo, hermano. ¿Te has visto que de repente hay gente que... mejor me voy para otro lado. Y ahí andan con cositas, ¿verdad? Nos hemos llenado de cositas. Y tenemos que ir dejándolas. Tenemos que volver a las raíces, al inicio de la sencillez del Evangelio. Tenemos que retornar a eso, como lo tenía esa iglesia. Mire algo más. Dice la vida, otra característica, hermano, era la vida fraternal. En esa iglesia había fraternidad. Fíjese que, hermano, quiero que veamos Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón, dice, y de un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Mire, esta iglesia, hermano, mire, todo compartían. Ahí sí que nadie tenía necesidad, porque el que tenía le daba al que no tenía. Y el que no tenía, pues recibía lo que le daban, ¿verdad? Porque no tenía más que dar. Lo poco que tenía lo ponían. Habían sus excepciones, porque ahí están Anías y Zafira, ¿verdad? Que usted conoce la historia. Siempre hay un pelo ahí, ¿verdad? Que llega. Pero son excepciones. La gran mayoría, hermano, era una iglesia que iba creciendo sana en la doctrina, que iba desarrollando, hermano, la vida en la congregación de una manera sana, de una manera muy adecuada en el Señor. Y la manera como lo manifestaban era que era una iglesia amorosa. Ahí por eso yo le he mencionado, hermano, que ahí el que llegara o el que llegaba, hermano, no se quería retirar de esa iglesia. Haya de haber querido quedarse, hermano. Mire, si usted llevaba un invitado, le aseguro que ya no se iba de ahí. Ha de haber encontrado, hermano, tal sencillez, tal amor en el trato que le daban, que se ha de ver. No, ese amor no se halla en el mundo. Ahí le ha de haber quedado prendido del amor que les miraba. ¿Será, hermano, que nosotros caminamos en ese nivel de amor hacia los demás? ¿Será, hermano, que nosotros tenemos tal nivel de comunión con nuestros hermanos en Cristo? ¿Será que nos movemos así? ¿O será, hermano, que cuando nos reunimos, de repente usted hay hermanos que no quisiera que estuvieran acá en la iglesia? A tres hermanitos mejor que estén de lejitos. ¿Será, hermano, que todavía tenemos cosas como esas? Y no hemos caminado perfeccionado en el amor fraternal hacia los demás. Porque esta iglesia tenía esa característica. Compartían todo. Participaban todos. De tal manera, hermano, que mire, llegaron a quejarse con los apóstoles. Siempre hay gente que se queja, hermano. Y llegaron ahí y les dijeron que atendían mejor a unas mujeres, que atendían mejor a unos hermanos que a otros, fíjese. Y era porque ya no tenían la capacidad de atender a mucha gente. Y entonces vino el apóstol Pedro, los apóstoles, y dijeron, bueno, nombremos a gente para que se dedique a atender a los hermanos. Y nombraron diáconos para atender las necesidades de los hermanos. Ahí nacieron los diáconos, mire, a servir. Y crearon y dijeron, bueno, que hay hermanos de buen testimonio, hermanos amorosos, misericordiosos, llenos de compasión, para que atiendan a los hermanos. Así que, hermanos diáconos, tiene que ser amoroso, compasivo, misericordioso y servicial. Esas son las características que debe tener según la Biblia. Usted mídase, midámonos
si tenemos esas características de la iglesia del principio de Jerusalén? Porque esas son las características que tenía, hermano. Todos, mire, ahí preparaban todo para todos, fíjense. Mire cómo habrá sido, hermano. Yo me estaba meditando, cómo habrá sido reunirse en las casas para partir el pan y para orar. Porque se reunían en las casas, fíjense, y oraban y meditaban en la palabra, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles e iban creciendo, dice, en ello. Iban creciendo. El Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos, otra vez, hermano, en armonía. La armonía no tenemos que perderla. Donde nos reunamos los hijos de Dios, hermano, no podemos ser causa de división, no podemos ser causa de pleito, no podemos ser causa, hermano, de causa de disconfort, de causa de malestar hacia los demás. No podemos ser causa de eso. Tenemos que cuidar, hermano, que no provoquemos eso donde vayamos. Si usted en su trabajo, hermano, participa de reuniones, no sea que cause división, malestar, incomodidad. Uno debe cuidar hasta las palabras que dice a los demás, hasta cómo se los dice. Debe saber cómo hacerlo para no lastimarlo. Esa es la manera de ser de un cristiano. No podemos causar, hermano, división en un lugar. No podemos causar malestar. No podemos andar ese espíritu en el corazón, hermano, donde vayamos, mucho menos en la iglesia. Mucho menos en la iglesia, hermano. Tenemos que provocar la armonía en el ambiente. Donde vayamos, hermano, tenemos que provocar, que propiciar que haya un ambiente de paz, de armonía. Que no hay, mire, que cuidarnos con toda nuestra alma, nuestro corazón, de proferir una palabra que vaya a lastimar. Que esas palabras, hermano, que pueden llevar algo malo ahí, desechémosla, para no lastimar, para no causar, hermano, distorsión en el ambiente donde nos movemos. Debemos provocar la armonía y la paz. Seguid la paz con todos, dice la palabra. Seguid la paz con todos, sin la cual nadie verá al Señor. La paz y la santidad tenemos que seguirla. No a la hermana paz, si es que alguna por aquí, a la paz, la tranquilidad, la armonía. Amén. Segunda carta de Pedro 1:7. Quiero que lo leamos. Dice, mire, el apóstol Pedro está hablando aquí y dice que cómo llegar. Mire, aquí da una lista. Y él empieza a dar una lista de una cosa que lleva a la otra. Y habla acerca del amor fraternal. Y dice, a la piedad, dice, a la piedad, esta iglesia tenía piedad, añádanle amor fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Quiere decir, hermano amado, que para poder lograr ese ambiente en medio de nosotros, tenemos que amar a los demás. Tiene que haber amor. Si no, hermano, no vamos a poder. Es que mire, hermano, el pleito, la disensión, la división viene de un corazón amoroso, de un corazón que ama. ¿Verdad que no? Es producto de la falta de amor.
De ahí viene todo. Por eso el apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios capítulo 13, hablando del amor: si yo, dice, hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. Y empieza a hablar, hermano, todo lo que uno puede hacer, pero para que lo vean, para causar impresión en los demás, pero no por amor. Podemos hacer mucho, mire, le podemos dar todos nuestros bienes a alguien solo para que nos vea. Sin amor, dice. Y yo le puedo dar todos mis bienes para a los pobres. Dice que le puedo dar mi cuerpo para ser quemado, pero si no tengo amor, dice que soy como metal que resuena o címbalo que retiñe, vacío, hueco, por falta de amor. A todo lo que usted haga, póngale amor. Mire, cuando lo llamen a trabajar, póngale amor. A donde lo llamen, póngale amor. Si es mire, si es al servicio, con mucha más razón, hermano. Póngale amor. No le vaya a pasar ahí que vaya usted zapateando ahí porque lo mandaron a hacer algo, hermano. Que vaya usted molesto porque lo mandaron a hacer algo. Póngale amor. Esta iglesia había amor. En la iglesia de la Odisea, hermano, le faltaban muchas cosas, pero aquí había, y lo manifestaban a los demás. La iglesia que estaba en Jerusalén. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amaos unos a otros. ¿Cómo dice, hermano? Entrañablemente. Entrañablemente. Así tenemos que amar, entrañablemente. Sí, hermano, a ese hermano que anda hablando de usted, de él tiene que amarlo usted. Sí, del hermanito que le quedó debiendo algo y no se lo pagó, tiene que amarlo. De ese hermanito que lo ofendió, la hermanita que lo ofendió ahí, ámela entrañablemente. O a ese vecino, pues vaya, a ese vecino ahí, mire, hermano, que le va a tirar la basura ahí a cabal enfrente de la puerta de su casa, hermano, barre y se la deja cabalito. ¿Verdad que siempre hay vecinos que barren bien, dejan bien bonita la entrada de y ahí se la van a poner a usted? Pues a ese vecinito que tiene usted ahí, ámelo. Ámelo. Entrañablemente. Y hermano, mire, cuando vean eso, los demás nos van a preguntar qué nos ha pasado. Le van a preguntar, hermano, ¿por qué es así? ¿Por qué esas reacciones no se ven en el mundo, hermano? Le van a preguntar a usted. Mire, le aseguro que ellos van a pensar: ¿y qué le pasa que no me reclama? ¿Qué le pasa que no me reclama? La gente, mire, yo he visto gente, hermano, que se siente, mire, que dicen en su adentro que porque alguien mostró una actitud diferente, les impresionó su corazón. Cuando le llevan el mensaje, lo reciben porque ya le minaron el alma, hermano, con las actitudes de amor. Por eso es que la iglesia del principio se multiplicaba, hermano. Por eso es que cuando llevaban el evangelio, a nadie le decían: si para ser como este hermano mejor no. Querían estar ahí, buscaban. Mire, si ahí el problema era que los mataban, igual querían estar ahí.
Los metían a los leones para que los leones se los comieran, e igual querían estar ahí. Mire qué diferencia, hermano. Aquí ven un león y ya no vienen los hermanos. Si algunos la lluvia los detuvo, solo ven oscurito el cielo, ya no voy a ir a la iglesia. Aleluya. Pero los que vinieron aquí no los detiene la lluvia, hermano. Son los que no vinieron hoy, son los que los detuvo la lluvia. Aleluya. Pero la iglesia de Jerusalén no era así, fíjese. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4:9 dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos, dice, habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Miren, tenemos que aprender a amar a los demás. No solo a nuestros hijos, ni a nuestra esposa o nuestro esposo. Algunos ni a la esposa aman, hermano. Pero aquí no, eso es allá afuera. Tenemos que aprender a amarnos, a provocarnos a vivir en armonía, a provocarnos un ambiente tal, hermano. Mire, en ese ambiente Dios se va a mover. En un ambiente de armonía, en un ambiente de unidad, Dios se va a mover. La presencia de Dios va a venir en la unidad, hermano. En la unidad habita la presencia de Dios. Habita. Allá habita, allí se mueve. Romanos 12:10 dice: amaos los unos a los otros, dice, con amor fraternal. En cuanto a honra, dice, prefiriéndonos los unos para con los otros. Mira, hay una tercera característica de esta iglesia. Era piadosa y tenían amor los unos para con los otros. Y la tercera es que era una iglesia misionera, fíjese. Jerusalén era una iglesia misionera. Ahí, hermano, mira, era un semillero de siervos de Dios que nacían, hermanos, se crecían y los enviaban. Esa iglesia era tremenda. Porque mire, ellos, desde que el Señor les mandó a dar testimonio, fueron a dar testimonio, hermano. Y empezó a creer gente. Allá estaba Saulo, hermano, persiguiendo cristianos. Según decía Saulo, lo hacía en el nombre de Dios, fíjate. Dice que iba a los principales sacerdotes y les pedía cartas para ir a matar a cristianos, fíjese, hermano. Como quien dice: bendígame para que vaya a hacer la obra de Dios, voy a ir a matar a un par de cristianos. Así hacía Pablo, fíjese. Dice que le daban cartas, hermano, para que fuera a las sinagogas y los sacaran a los que habían creído en Jesús. Y ese era su último canto que hacía. Los mataba el apóstol Pablo. Pero mire cómo empezaron a predicar, a ser testigos, a hablar del Señor. Entonces el Señor empezó a convertir gente. Miles de gente creyeron, y uno de esos fue Pablo. Uno de esos era Bernabé, hermano, que creyeron al Señor. Y en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3 dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Mi hermano, la iglesia del Señor debe ser una iglesia en movimiento. Tiene que ser una iglesia que transmita vida, que haya vida. Y donde hay vida, hermano, tiene que haber desarrollo. El desarrollo va inherente a la vida. Una vida, hermano, no se puede quedar estática. Una vida no se puede quedar sin movimiento. Una vida, hermano, no puede ser que esté ahí quietecito, porque entonces ya no tiene vida. O usted ha probado quedarse quietecito, sin moverse. ¿Verdad que no se puede, hermano? Porque tiene vida. Los únicos que no se mueven son los que ya no están aquí.
Esos ya no respiran, ya no hay vida. Pero donde hay vida hay movimiento. Tiene que haber, mire, donde hay vida, hermano, tiene que haber engendramiento de nuevos ministros que van y son enviados. Donde hay vida, el metabolismo de Dios es que usted empieza a ser discipulado, crece, hermano, y de repente le va a venir el llamado, como el apóstol Pablo: apartadme al hermano tal para la obra que yo le he enviado. Y lo van a enviar. Pero la iglesia debe ser una iglesia misionera que envíe. Así que los hermanos que están siendo preparados, prepárense. El momento llega. El momento llega. Y lo van a enviar. Porque la iglesia de Dios es una iglesia viva. Está en movimiento. Está creciendo constantemente. Un organismo vivo, hermano, mire, nace pequeñito y se va desarrollando hasta que llega a su plenitud de crecimiento. Y cuando ya está en etapa, lo van a enviar. Mire, van a agarrar un arco y lo van a poner en el arco y lo van a lanzar como una flecha. Eso dice la Biblia, que son como flechas en el arco de un valiente. Lo van a lanzar para que contagie de la verdad del evangelio a donde lo envíe. Eso hacían ellos. Fíjese que los hermanos, mire, ha de haber sido un ambiente precioso y se habían acomodado en Jerusalén. ¿Sabe qué hizo Dios? Los empezaron a perseguir. Los persiguieron, dice, y los empezaron a atacar, hermano. Y mucha gente tuvo que huir de Jerusalén a otras ciudades. Pero no vaya usted a pensar que se quedaron en las ciudades sentados. Empezaron a contagiar esas ciudades. Los perseguían, hermano. Mire, el apóstol Pablo andaba predicando en una ciudad, lo apedreaban en una ciudad, se iba a la otra, lo echaban y lo sacaban a puntapié, hermano, y se iba a otro lugar, seguía predicando. No paraban. No paraban. Era una iglesia misionera. Era una iglesia que estaba pensando en aquellos que necesitaban de Dios, en aquellos donde no ha habido evangelio, hermano, en aquellos a quienes no les han predicado el evangelio. Mira, aquí nosotros tenemos la bendita esperanza, la bendita gracia de Dios, que aquí nació usted en un país donde uno ve evangelio casi en cada esquina, hermano. Aquí usted va por un lado, ve iglesias y le hablan de Jesús. Hay países, hermano, mire, allá en Israel, hermano, usted no ve iglesias. No vaya usted a pensar que voy a ir al culto el domingo. Hermanos, ahí no hay. Ahí no hay, hermano. Y si usted va un poco más allá, en otros hay iglesias, pero de otra cosa. Pero no iglesias cristianas, hermano. Mire, yo tuve mi compañero allá en Israel que era de Sri Lanka y unos hindúes. Y me preguntaron, ¿y quién es Jesús? Me decían a mí. Háblanos de Jesús, me dijeron un par de ellos. Fíjese, un día que estábamos comiendo ahí, porque nosotros solo hemos oído que ustedes creen en un Jesús, me dijo, pero no lo conocemos. Fíjese, hermano. Aquí nos predican desde pequeñitos. Ellos, hermano, mire, les enseñan un gordo que se llama Buda y en ese creen. Mire, los de la India tienen más de 3,000 dioses tienen. Miren, no pueden ver una vaca, no se la pueden comer en un bistec, hermano, ahí bien sabroso, carnita asada, porque es sagrada. Ellos no se comen la vaca, porque dicen que la vaca es santa vaca.
Hay que decirles que hay un Dios vivo, que hay un Dios que vino a la tierra a dar su vida por ellos. Hay que darles el mensaje. Pero hermano, para ir a dar el mensaje tenemos que salir. Por eso es que la iglesia de Jerusalén el Señor la tuvo que perseguir, fíjese. Y ya siendo perseguidos, entonces se fueron. Y donde llegaban hablaban del evangelio. Donde llegaban, hermano, predicaban el evangelio. Se convirtieron misioneros, hermano, porque los persiguieron, pero llevaron el mensaje. Hay países, hermano, donde predicar el evangelio no es frecuente. En algunos todavía a este momento, pleno siglo XXI, es ilegal. Es ilegal predicar, hablar de Jesús. Esa gente necesita de Dios. Mire, yo estaba leyendo, escuchando el testimonio de un hermano, fíjese, que dice que él, en el tiempo que estaba la guerra hacia la parte de Rusia, dice que ahí no dejaban entrar Biblias, hermano. Era prohibido. Y dice que él le había dado Dios la encomienda de llevar Biblias a los hermanos de Rusia, los poquitos que había, fíjese. Y dice, hermano, mire que él iba un día con su baúl del carro lleno de Biblias para los hermanos, y lo paran, dice, hermano. Y creo que la ley era tan terrible, hermano, que él ya dijo, bueno, hasta aquí llegué. Y él dice que empezó a orar al Señor, le decías, Padre, que no vean las Biblias, y llena de Biblias el baúl, hermano, que no las vean, Señor, hazlas invisibles, que no las miren. Y dice que llegó el policía o no sé qué era, hermano, soldado. Dice que llegó y le pidió los papeles de su carro, todo estaba en regla, y le dijo, ábrenos el baúl. Dios mío, dijo. Y entonces dice, Padre, ten misericordia. Dice que él no se bajó, dice. Ahí se quedó en el carro. Y hermano, dice que el hombre fue, abrió el baúl. Dice que vio que se agachó, lo cerró, dijo, ¿puedes irte? Le dijo. No las vio. No las vio, dice. Y lleno de Biblias iba mi baúl, dice él. Hermano amado, mire, necesitamos cosas como esas. Por lo que pasa que aquí cómodamente, hermano, ¿y cómo vamos a ver esos milagros? Aquí sentaditos, bien cómodos, mira, hasta con ventilador, hermano. No vamos a ver los milagros de Dios. Y mire, y cuenta unas historias, hermano. Unas historias de ver la mano de Dios. Por arriesgar su vida, hermano, para poderle llevar Biblias a aquellos que no tienen. Y nosotros muchas veces las perdemos, las Biblias, hermano. Ahí las dejan olvidados los hermanos. Y no preguntan por ellas. Hay hermanos que las pierden y no preguntan por la Biblia, fíjese. ¿Cómo podrán dejar la Biblia, hermano? ¿Se ha preguntado usted? Y los hermanos por allá, dice, en Rusia, cuando llegaba con las Biblias, hermano, mire, dice que se la golpaban pidiéndole una. Porque él las traducía al idioma de ellos, fíjese, y se las llevaba. Se las llevaba él a esa gente que estaba conociendo el evangelio. Mire, hermano, yo he estado leyendo historias de misioneros, fíjese. No sé por qué. Hace algunos meses empecé yo, hasta me regalaron unos libros, fíjese, hermano. Una hermana, compañera de trabajo, me regaló unos libros. Me dijo, doctor, hermano, como ella sí me dice, le traigo estos libros. Hace poco me dio 2 más.
¿Y sobre qué son los libros? Le digo yo. Sobre misiones, me dijo. Uno de ellos se llama Pasión Global, fíjese, y empieza a hablar de la historia de un misionero. Y me pregunta, ya lo leyó. Ya lo leyó. Cada vez que la veo me pregunta, ya voy avanzando, le digo yo. Y voy avanzando ahí poquito, hermano, voy avanzando en el libro. Pero mire, y cuentan unas historias, hermano, de ver la mano de Dios. Yo creo que esta iglesia vivió cosas como esas extraordinarias, porque se lanzaron apasionadamente para predicar el evangelio. Mire, muchos de ellos perdieron la vida. ¿Cómo no, hermano? Perdieron la vida. Pero yo creo, hermano, que este evangelio vale la pena dar la vida por él. Vale la pena. Y tenemos que aprender y dejar que el Señor nos prepare, nos moldee, nos equipe para que un día seamos enviados a donde se necesita llevar las verdades eternas de este evangelio. Amén. Yo voy a terminar Romanos 15, 18, 19, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo, dice el apóstol Pablo, lo he llenado del evangelio de Cristo. Mire, hermano, qué precioso. Todo, dice el apóstol Pablo, lo llené del evangelio de Jesucristo. Un día nosotros vamos a tener que hacer el recuento de nuestra vida. Algunos más cerca que otros, pero vamos a tener que hacer el recuento de nuestra vida. Qué bueno fuera que dijéramos: Señor, lo que tú me has encomendado hacer, lo hice. Prediqué tu palabra como tú me lo mandaste. Le hablé a la gente que pude hablarle. Se convirtieron al Señor. Algunos me rechazaron, pero todo, a donde pude ir, lo llené del evangelio. Esa debe ser nuestra misión como iglesia: llenar el evangelio, del evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta ahí tenemos que llegar. Puede ser, hermano, que lo envíen a un lugar donde no sea muy agradable, pero si ahí lo envía Dios, siéntase dichoso de llevar buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Amén.